¿Cómo estás, Feli? ¿Cómo andás, Feli? Un placer de estar acá con ustedes. Vamos a dejar. No lo traje. Vamos a dejar. Me cansé de pasearlo. No quiso venir. Vio cómo lo trató. Tal cual. Viendo cómo lo tratás. No. Es lógico que no haya querido venir. De todos modos, estamos combinados de pura casualidad. Sí, de pura casualidad. De pura casualidad. El mismo No es que nos hablamos azul oscuro. Claro. Como que hay diferentes tonos de azules, claro. Estamos en la misma onda. ¿Cómo estás? Perfecto de Bueno, estar acá. Gracias. Gracias, Feli, gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de hombros. Ajá. Porque Ya me duelen. Sí, ya me porque pesan. habíamos dicho ya habíamos hablado de todos los problemas que traía la columna y qué sé yo, y habíamos terminado con las cervicalgias, que las cervicalgias a veces también se manifiestan los dolores de las cervicales en los hombros. Sí. Bueno, ¿qué pasa con los hombros? Los hombros es una articulación colgante. Cuando pasamos de las 4 patas a las 2 patas, los hombros, los brazos quedaron colgando. Entonces es una articulación tridimensional que se mueven a los 3 planos, pero a su vez están constantemente soportando la gravedad y están influenciados todos los movimientos del hombro por problemas que tengamos en la espalda también. Claro. Porque esta articulación del hombro está formada por la articulación de la clavícula con el omóplato, esa es una articulación que forma como el techito, digamos, de la articulación glenohumeral. Yo traje una imagen que después podemos ir viendo, y bueno, y el hueso del brazo, que es el húmero, se forma con una glena, que es la cavidad que le forma, digamos, si me la pueden poner a la imagen, la vamos a poder ver. Ahí está, ahí se la va a poner. Es el techito, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ahí tenemos. Esos son todos los componentes, el hueso del brazo, todos los ligamentos, los tendones, la parte de arriba que vendría a ser la parte de la clavícula por adelante y la parte del omóplato que va por atrás, y a su vez el omóplato, que forma una articulación con la parrilla costal, también está, el tórax influye sobre los movimientos del hombro por esta articulación del omóplato con la parrilla costal. Claro. Quiere decir esto, que si yo estoy encorvada, el movimiento del hombro sale por delante del eje en vez de salir, o sea, se sale de eje, por así decir. Claro. Entonces no es lo mismo trabajar un hombro acá que trabajar un movimiento acá. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a haber acá fricción, roce en la articulación y empieza a haber dolores. Dolores o musculares o articulares. Pero ¿qué pasa? Muchas veces dijimos, los dolores se manifiestan en el hombro, la gente cree que es el hombro y en realidad viene de las cervicales, porque un dolor en el hombro articular tiene que doler la articulación. Feli, perdón, ¿el hombro es todo esto que acabas de mencionar vos o es una parte específica de esta parte de acá? No, es todo lo que... Es todo. Es todo. El hombro es todo. Es todo. Por eso son 4 articulaciones. Lo que vos decís, la parte específica es la articulación glenohumeral. Pero después tenés la articulación del omóplato con la clavícula, después tenés la de la clavícula uno asocia con el solamente tórax. esta parte. Claro. Uno cree que el hombre es esto nada más. Claro. Después en los demás... Perdón, el músculo. Es claro, están los músculos, están los tendones. De hecho, hay una articulación que nadie la tiene en cuenta, que es la del omóplato con la parrilla costal. Es una articulación que muchas veces, por trabajar mal, se adhiere el omóplato a la parrilla costal y limita el movimiento del hombro. Entonces, cualquier caída o cualquier golpe o cualquier mal uso del hombro te va a llevar, primero, como es una articulación sinovial, como todas las articulaciones sinoviales, a un desgaste, a artrosis y a dolores irradiados. Dolores irradiados, ¿por qué? Por todo lo que ustedes decían. Claro. Ahí tenemos. Los movimientos, nosotros, ¿qué hacemos cada vez que viene un paciente con un dolor del hombro? Le evaluamos las funciones del hombro. ¿Qué tanto lo puede mover? ¿Qué tanto lo puede mover? Porque, y si no está haciendo compensaciones, por eso tenés que mirar siempre las escápulas y ver si hay un buen alado de las escápulas. Muchas veces hay en las personas que son hiperlaxa o en las personas que le falta masa muscular, hay que se despegan los omóplatos, se llaman omóplatos alados o disquinesia de omóplato, que ya en la medida de que vayamos hablando de los distintos programas vamos a ir diciendo. Pero también voy entendiendo por qué en los gimnasios se trabaja tanto el tema de omóplatos. Bueno, porque es fundamental trabajar los estabilizadores de hombro. Estabilizadores de hombro expone la articulación en eje. O sea, eso quiere decir que al húmero lo pone alineado en el punto más alto y medio de lo que es la cavidad glenoidea, que bueno, ahí vemos, fíjense en que hay un movimiento que hasta los 90 se hace
con una articulación y ya para hacer el total de movimiento tienen que intervenir las otras articulaciones, o sea, las del omóplato y la de la clavícula. Cuando nosotros evaluamos eso nos damos cuenta que está frenado. Claro. Me quedo pensando en lo que dijo Pau, que en los gimnasios hacen trabajar tanto hombros. Pero atención, en los gimnasios que bien te lo saben hacer trabajar, porque si no te queda el hombro como pegado todo el tiempo acá, que eso va a traer una disfunción. Justamente. Lo pensaba en realidad más que nada por cómo te despegan, cómo trabajás escápulas. Claro, es verdad. Pero bueno, pero yo Claro, siempre claro, cuando tengo un paciente, que siempre los mando a los gimnasios como Etos, por ejemplo, obvio. ¿qué pasa? Siempre digo, los primeros meses tiene que ser, cuando se trabaja los estabilizadores de hombro, trabajar en cadena cerrada. ¿Por qué en cadena cerrada? Cadena cerrada es que estén las manos apoyadas. Flexiones de hombro o en la pared, nos ponemos en la pared y hacemos este movimiento para que trabajen bien los omóplatos con las manos apoyadas. ¿Por qué? Porque es una articulación colgante. Claro. Y dijimos que si vas a buscar compensación, ya sea de otros músculos, de dorsal ancho, de otros músculos que ayudan en la sinergia del movimiento. Entonces, hoy más que nada queremos aclarar que el hombro es una articulación que está formada por 4 articulaciones y que muchas veces el dolor del hombro puede venir por un problema anterior, por un problema posterior, o cuando han pasado varios meses que está trabajando mal el hombro, las personas que hacen hasta acá me duele, lo dejo mover, Claro. hasta acá me duele, y pasando los 3 meses puede transformarse en un hombro congelado, que eso quiere decir que está perdiendo la función del hombro y que sí o sí después va a afectar todo. Que el cuerpo va a entrar a compensar va a buscando empezar, otra y va a quedar así después de Claro. los 3 meses si Exacto. no lo trabaja bien. Dios mío. Bien. Entonces, bueno, es fundamental que se atiendan los primeros 15 días, ya estar en sí. Depende después de cada cosa, ¿no? Si fue un traumatismo, si fue una caída, si fue por mal uso, si fue un problema de artrosis, si fue calcificaciones del hombro. Hay un montón de patología y depende de la patología, automáticamente tiene que ir a un clínico, el clínico lo derivará si es traumatológico y de ahí se derivará al tratamiento kinésico y siempre el tratamiento kinésico tiene que estar acompañado con gimnasia. Perfecto. Movimiento, estamos hechos para el movimiento. Para el movimiento. Perfecto. Esa frase. Esa frase es fantástica. La próxima entonces lo que hacemos es ejercicio, ¿te parece? Ejercicio Para la semana que viene. Exactamente. Como para ir reforzando Listo. los temas que vamos a ver. La semana que viene Exactamente. que ya inauguramos.